Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video. Me gustaría reaccionar un poquito a un artículo que estuve leyendo en Hops Hype que habla de los contratos más difíciles de traspasar, digamos. Interesante artículo, la verdad. Con algunos nombres estoy de acuerdo, con otros la verdad que no tanto, pero bueno, hay unos nombres interesantes por allí que tienen salarios realmente muy pero que muy importantes que vamos a comentar sin más dilación, no sin antes, como siempre saben, like, suscripción, campanita, todo eso que de verdad ayuda un montonazo. Y empecemos, el primer nombre que nos ponen por aquí es el de John Wall. Y sí, o sea, claramente creo yo que ahora mismo, tal y como está la NBA, el de John Wall es de los peores contratos, si no el peor y el más intraspasable de todos. 44 millones el próximo año, esta temporada que se nos viene, 47 millones la temporada siguiente. Una locura realmente el contrato que tiene John Wall, pero bueno, veremos qué pasa con él. Veremos si al fin y al cabo Wall esta temporada puede hacerlo un poco mejor, puede tener un rendimiento medio decente y quizás de cara a su último año puede ser un jugador con algo de valor traspasable al menos, como para al menos ahorrarte un dinero o algo así. No creo que tenga un valor superlativo Wall en lo que representa Wall en sí mismo, pero alguien puede decir, bueno, vamos a traer a John Wall, no nos interesa demasiado la cuestión salarial, así que creo que podría venir bien y que realmente podemos dar algo que a alguien le sirva, jugadores que quizás no tengan contratos garantizados, etcétera, etcétera, y podría ser más o menos factible. Así que sí, John Wall debe ser ahora mismo de los contratos más intraspasables sin duda de la NBA. Rudy Gobert nos ponen por aquí y estoy bastante de acuerdo en esta cuestión también. A Rudy Gobert le quedan todavía 205 millones de dólares por cobrar. 205. Es un disparate, es mucho dinero. Va a terminar, eso cierto, ese contrato con 33 años, que no está mal, la verdad. Terminar el contrato con 33 años todavía es bastante joven y seguramente va a estar al rendimiento que está ahora. No se va a empezar a caer a los 33 años y si lo hace va a ser muy poquito realmente. Pero simplemente por las capacidades de Gobert y por el rendimiento de Gobert en playoffs sobre todo, creo yo que es un jugador que está bastante sobrepagado. Está claro que es el mejor defensor en la pintura de la NBA. Es un jugador que entiende absolutamente todo, que en materia de fundamentos es increíble, pero que en ataque le cuesta mucho. Es un jugador muy limitado, que no tiene tiro, que no tiene tampoco un movimiento de pies espectacular ni nada por el estilo, y que incluso en defensa, cuando lo sacan un poquito al perímetro, cuando el otro equipo te juega con 5 jugadores capaces de tirar, como fue Clipper por ejemplo el año pasado, es un jugador que se te vuelve realmente, casi que injugable en ciertos momentos. Así que a partir de esto creo yo que Gobert sí, o sea, está bastante sobrepagado y es un contrato difícil de mover porque es un jugador que la verdad ahora mismo ya en la NBA no es demasiado buscado, un defensor férreo de pintura, son jugadores que se pagan muy poco. Claramente Gobert es el mejor y claramente tiene que tener un buen salario en este aspecto. Pero reitero, o sea, Gobert en algún momento al final de su contrato va a ganar sobre los 40 millones de dólares al año. Es mucho, es demasiado para un jugador de sus características. Entonces claramente se ha vuelto un jugador bastante intransferible en este aspecto. Kevin Love es otro jugador, caso similar quizás al de John Wall, en esta medida probablemente. Un jugador que realmente tendrá un año como para demostrar de lo que es capaz, pero que realmente si uno se queda con sus últimos años ha estado francamente mal. Los últimos 3 años de Kevin Love ha estado desaparecido prácticamente, la verdad, porque ha jugado más bien poco y nada. Entonces, claro, es muy factible realmente que sea un jugador súper difícil de traspasar. Tanto es así que Cleveland ha intentado traspasarlo junto con otros assets y ni siquiera así ha podido. Entonces está claro, ya hemos hablado bastante de Kevin Love, va a terminar el contrato con 34 años, ganando casi 30 millones, la verdad es que es complicado, es un jugador dificilísimo de traspasar tal y como está la cuestión, pero bueno, veremos. Si también, caso similar al de Wall, si Kevin Love hace un buen inicio de temporada, se lo ve bien, se lo ve saludable, se lo ve con la mano, digamos, encendida desde el triple, reboteando, con fuerza, bueno, puede ser un jugador que logra aumentar un poquito su valor y alguien se pueda fijar en él. Si John Wall es el mismo que hemos visto en las últimas temporadas, la verdad que es un contrato dificilísimo de mover, a decir verdad. Jimmy Butler es uno que también es un contrato, por más que a alguno le parezca exagerado, pero es un contrato complicado. Fíjense ustedes que le quedan todavía 215 millones por ganar a Jimmy Butler y terminará con 36 años. A ver, yo no creo que ahora mismo Jimmy Butler sea intraspasable, obviamente no. De hecho creo que si Miami pone a Jimmy Butler en el mercado, cosa que no va a suceder,
le caerían bastantes ofertas. Yo creo que eso sí, que conforme vayan pasando los años, ese contrato de Jimmy Butler se va a ir haciendo peor. Y esto sí es una cuestión a tener en cuenta para Miami. Pero ahora mismo, tal y como está la cuestión, no creo que sea intraspasable para nada. En este sentido, no estoy demasiado de acuerdo con este contrato, con esta aclaración. Pero sí, decir que el contrato de Jimmy Butler, a medida que vaya pasando el tiempo, es un contrato que puede salir bastante mal, a decir verdad. Tobias Harris es un contrato del que hemos hablado también. Y sí, es un contrato que la verdad es complicadísimo. Le quedan 113 millones de dólares por ganar todavía en las próximas 3 temporadas o 4 temporadas hasta 2024. La edad no es un problema en este caso realmente, porque tendrá 31 años. Pero la verdad es que Tobias es un jugador que está también sobrepagado. Es una muy buena tercera espada, Tobias Harris probablemente. Ha demostrado ser una muy buena espada también en el equipo de Filadelfia. Una muy buena segunda espada, porque detrás de Embiid, a lo largo de los playoffs, al menos ofensivamente, la segunda espada fue él. Pero claramente, o sea, estará ganando también cerca de 40 millones. Es un poquito un disparate, a decir verdad. Así que veremos cómo está la situación, cómo va la cosa y cómo puede hacer el equipo de Filadelfia para mover ese contrato eventualmente. No sé, yo supongo que a priori, al menos en esta próxima temporada, se lo querrán quedar. Pero bueno, no sería descabellado que en algún momento se lo planteen, porque es un salario, la verdad, muy importante realmente para un jugador que claramente sí, es una buena quizás tercera espada, pero como segunda espada, Tobias Harris, y probablemente no vas a llegar tan lejos como pudieras con Tobias Harris de tercera espada. Soy muy redundante en esta cuestión, pero como les digo, o sea, un jugador que gana tanto dinero tiene que ser el mejor jugador del equipo, o tiene que ser el segundo mejor jugador de un muy buen equipo realmente. Tobias realmente no está a ese nivel, creo yo, y el salario que tiene es un poco exagerado, a decir verdad. Lo de Jarrett Allen lo hemos comentado también alguna vez. Jarrett Allen tiene un salario también, caso similar a Gobert, siendo que Jarrett Allen ni siquiera es buen defensor. Es mejor. Jarrett Allen tiene mejor movimiento de pies probablemente que Gobert. Es un jugador que abajo del aro se mueve mejor en ataque, pero que en defensa es mucho peor. En defensa Jarrett Allen ni siquiera es muy bueno, es promedio, digamos. Así que sí, es un salario interesante realmente para un pivot que se mueve bien abajo del aro, pero prácticamente es lo único que hace, más allá de poner alguna tapa eventualmente o de, bueno, alguna ayuda. Pero realmente sí, o sea, 100 millones los próximos 5 años a raíz de 20 millones para un pivot de sus características es un poco sobrepagado, y es también, creo yo, un contrato medio difícil de mover. Eso sí, la edad de Jarrett Allen hace que no sea tan difícil como otros, creo yo. Creo que es mucho más fácil mover a Jarrett Allen, bueno, también por salario, que a Gobert, por una cuestión de edad probablemente también. Pero sí que creo yo que es un salario complicado de traspasar ahora mismo, porque no sé quién estará de acuerdo, quién estará por la labor de darle a Jarrett Allen un contrato de esta magnitud, sinceramente. Veremos qué sucede con él. Y nos ponen, como habíamos visto en la foto del título, a Klay Thompson por aquí. Y es interesante realmente, y creo sí que puede llegar a tener algo de razón en esto. A ver, Klay Thompson le queda todavía algunas temporadas por jugar. La última temporada será con 34 años y ganará a raíz de 40 millones al año, porque son 121,8 millones, o sea, un poquito más de 40 millones al año. Es mucho dinero para un jugador que uno todavía no sabe cómo va a volver. Uno, la verdad, yo al menos tengo toda la ilusión de que Klay vuelva bien. Ojalá que esté de la mejor manera. Le deseo todo lo más positivo y todo lo mejor. Pero hasta que uno no lo vea es difícil de creer. Entonces sí, la verdad es que es un contrato difícil de mover, a decir verdad, en sí mismo. Y bueno, veremos también cómo repercute en Warriors, un equipo que está totalmente pasadísimo del tope salarial. Y qué hacen al respecto. Obviamente uno no sospecha que Klay pueda salir del equipo, pero es un contrato sí que te ata un poquito en cierta medida con este salario tan alto que tiene Klay ahora mismo. Y siendo que además no jugó las últimas 2 temporadas, la verdad es que es un salario complicado, realmente. A ver, el siguiente, Russell Westbrook, también otro jugador que también tiene un salario difícil. Realmente Lakers dio bastante por él de todas formas. Es un jugador que bueno, sabemos de lo que es capaz, sabemos de lo que te puede dar. Pero sí es cierto que 91,2 millones para los próximos 2 años, a raíz de 45 millones y medio al año por temporada, es mucho. La verdad es que es mucho para un jugador como Russell Westbrook. Es un jugador que sí, ha tenido una buena segunda mitad de temporada la temporada pasada.
realmente uno ya quizás no lo vea como ese jugador que está totalmente súper sobrepagado, como uno lo podría llegar a ver hace quizás un año o un poquito más, pero sí es cierto que es un jugador que sigue estando sobrepagado y sí es cierto también que es un jugador muy difícil de mover. La verdad es que Lakers tenía justo los assets y se la jugaron por él también un poco, pero yo creo que si no hubiera sido Lakers, probablemente Westbrook era un jugador que tampoco tenía mucha chance de ser movido, a decir verdad, más allá de sus estadísticas y todo. La verdad es que es un jugador que ha ido perdiendo bastante valor en los últimos años dentro de la NBA. Veremos si con un aire nuevo, digamos, en el equipo de Lakers puede esta temporada hacerlo mucho mejor y revalorizarse. Será interesante para Westbrook esto, porque Westbrook terminará su contrato si acepta la opción de jugador del año próximo. Estamos hablando de que te traten de 3 años. Si no la aceptas, si la aceptas será un año más, ese último año de 47 millones con 34 años, todavía le quedará un contrato más por firmar y será importante realmente que Westbrook pueda demostrar que es un jugador que todavía tiene un valor en la NBA como para firmar otro contrato medio grande, otro contrato medio largo y realmente de gran monto, que es lo que creo que Westbrook va a querer hacer. Va a querer tener un buen contrato más, aunque sea un contrato similar, qué sé yo, al que dio a Kyle Lowry, similar al de DeRozan, algo así. Creo yo que podría ser un contrato interesante para él en sus últimos años, porque ese sí que ya será de los últimos contratos. Gordon Hayward, otro jugador que también tiene un salario complicado, a decir verdad, 91,5 millones en los próximos 3 años, terminará con 34 años también, bastante avanzado en edad, y las lesiones la verdad que no lo han dejado ser todo lo que Hayward podría haber sido en estas últimas temporadas, así que sí, es un salario bastante complicado de mover, veremos qué hace Charlotte al respecto. Charlotte se comentó en algún momento que quería mover a Hayward, pero después al final todo eso pareciera que quedó en la nada, así que bueno, veremos qué pasa con él, al fin y al cabo será un jugador importante, digamos, a la hora de ver qué pasa con el futuro y con el tope salarial de Charlotte Hornets. David Bertans, hablamos mucho de él habitualmente también. Le quedan todavía 65 millones durante los próximos 4 años. Es cierto que no tendrá una edad demasiado alta en el último año de su contrato, pero es cierto que si sigue tirando como tiró el año pasado, esos alrededor de 16 millones que gana el año, y la verdad es que son complicados de entender y son complicados de resolver, digamos. O sea, es difícil la situación para Washington, le dio un muy buen contrato a decir verdad, mucho mejor de lo que yo me esperaba. Es cierto que en esta NBA los tiradores se pagan muy bien, en la NBA de esta época, pero la verdad es que lo de Bertans es medio tóxico, sí. Y es complicado realmente traspasar un jugador de estas características con la temporada que tuvo. Lo bueno para Washington en este aspecto es que si Bertans esta próxima temporada tira, pongamos por caso, un 40% de triple, mejora en ese aspecto, que Bertans es muy capaz realmente de hacerlo, bueno, ese contrato de 15 a 16 millones al año por ahí no es tan malo y pueden buscar alguna alternativa al respecto. En este sentido será interesante ver cómo lo hace esta próxima temporada, para ver, o sea, es un poco pronto para decir que es intraspasable, porque puede llegar a ser traspasable de cara al futuro, pero ahora mismo, hoy 9 de septiembre de 2021, sí, la verdad es que el de Bertans es un contrato bastante intraspasable. Y luego de DeRozan, que hablaba hace un segundito también, caso la verdad es que bastante interesante. A ver, 81,9 millones durante las próximas 3 temporadas para él. Es un salario realmente bastante alto. El último año será con 34 años. Pero yo creo que es un jugador que, bueno, para empezar Chicago no va a estar demasiado interesado en traspasarlo, al menos en la próxima temporada. Pero no me parece tan intransferible realmente de DeRozan. En este aspecto debo estar... No estoy demasiado de acuerdo. O sea, estamos hablando de que serían unos 27 millones por temporada en promedio. 27 millones para DeRozan no está tan mal. No me parece un salario súper tóxico ni nada por el estilo. Me parece correcto para los números que pone DeRozan y para el impacto que tiene en el juego de DeRozan. La verdad, no me parece tan intransferible. Creo que si Chicago quisiera, este año sale mal, pongamos por caso, Lavin se les va a algún otro lado y quedan con un equipo... sin demasiado talento, bueno, mantener a Alonso, Vucevic, pero no vas a llegar muy lejos, y DeRozan no vas a llegar tan lejos con eso. Si quisieran traspasar a DeRozan, yo creo que pueden hacerlo tranquilamente. O sea, no lo veo como un jugador intransferible. En este caso no estoy de acuerdo para nada. Porzingis nos dicen aquí, y sí, Porzingis es un jugador que ahora mismo es intransferible, sí. Le quedan 101,5 millones durante los próximos 3 años. El último es opción de jugador, veremos si lo acepta o no, es bastante factible que sí.
Tendrá eso sí 28 años nada más cuando llegue ese momento. Esto es interesante obviamente para él, porque bueno, será bastante joven aún. Esto hace que si tiene una buena temporada pueda llegar a tener un valor mayor, pero a día de hoy también. Después de los playoffs que hizo sobre todo, Porzingis es bastante intransferible a mi parecer, la verdad. Chris Paul un poquito lo mismo, aunque Chris Paul, bueno, más allá de que realmente tiene un salario que uno lo ve y dice 120 millones 4 años es mucho, la realidad es que solo los 2 primeros años son garantizados y el tercero son garantizados 15 millones. No me parece tan intraspasable en estos primeros años, pero sí, o sea, de todas formas Phoenix confía en él y está por la labor de que Chris Paul siga en el equipo y manejando los hilos. Entonces, no me parece que tengan interés de traspasarlo, pero sí, o sea, Chris Paul ahora mismo es bastante intraspasable. Dicho esto, creo que es mucho más traspasable ahora mismo de lo que lo era hace un año, pongamos por caso. Y en este sentido sí que creo que lo de Chris Paul ha ido ganando valor. Y es lo que les decía de Westbrook, por ejemplo. Es lo que les decía de otros jugadores que terminarán contrato más o menos a esa edad y que querrán su último contrato. Lo de Chris Paul es un ejemplo muy a seguir de cómo con una edad tan alta igualmente se ganó ese contrato. Obviamente merecidamente, porque la verdad es que jugó muy bien Westbrook y fue el alma de ese equipo de Phoenix. Así que bueno, veremos qué sucede con él. Es más o menos intransferible, pero no tanto, creo yo, visto lo visto de él en playoff. Paul George nos pone por aquí. Y este es un nombre que me sorprendió también, porque lo vi el artículo medio por arriba y me sorprendió un poquito, a decir verdad. No estoy de acuerdo tampoco con esto. O sea, después de los playoffs que vimos de Paul George también, que funcionó realmente muy bien, Paul George tendrá un contrato máximo, va a ganar como 39 millones este próximo año y después seguirá subiendo, obviamente, al ritmo de los máximos, digamos, pero Paul George es un jugador que puede ser tranquilamente top 10 de la NBA, es un jugador que impacta el juego de gran manera en ambos costados de la cancha, y estamos hablando de un jugador que va a terminar ese contrato con 35 años, tampoco va a terminar con 39 como Chris Paul o 37 como Lowry o un jugador de esa magnitud. O sea, no me parece que Paul George sea intransferible, y creo que si los Clippers ponen a Paul George en el mercado, o sea, le van a llover ofertas de absolutamente todos lados. O sea, no tengo duda de que por lo menos 10 buenas ofertas van a tener los Clippers. Por eso no estoy de acuerdo, pero para nada. Con esto, pero para nada. A decir verdad. Con Andrew Wiggins puede ser que un poquito más, la verdad. Porque a Wiggins le quedan todavía varios años de contrato. Todavía está por allí como que, bueno, ha mejorado, es cierto. Ha mejorado mucho, la verdad. Caso Wiggins es caso similar a otros que hemos comentado. Ya no es ese jugador que uno lo ve que está recontra sobrepagado, como lo estaba quizás antes de llegar a Golden State, que realmente uno lo veía que era un jugador que no producía todo lo que ganaba. Ha hecho una muy buena temporada en Warriors, ha mejorado un montón en defensa, pero yo creo que igualmente es un jugador que sigue estando sobrepagado. O sea, va a ganar 31 millones y 33 el próximo, algo así, 35 después. Es un poco mucho realmente. Yo creo que Wiggins por 20 millones sería un jugador estupendo realmente, pero por 30 y pico es demasiado, y esto puede llegar a hacer que sea un jugador medio intransferible en cierta medida. Lo bueno para Wiggins también la edad, o sea, terminará el contrato con 28 años en 2024. Así que la verdad, en ese aspecto los equipos pueden llegar a verlo con mejores ojos que a otros que, bueno, van a terminar sus contratos con 30 y pico de años. Así que bueno, veremos qué pasa con él. Es medio intransferible, pero no 100%. Yo creo que buscándole la vuelta y el valor, yo creo que es un jugador que algún que otro equipo le puede echar el ojo y se puede interesar en él. Y ya estamos medio terminando, y Eric Gordon nos lo ponen por aquí como un jugador que es medio intransferible también. A ver, a Eric Gordon le quedan 37,7 millones. 20 millones más o menos al año. No me parece que sea tan intransferible realmente. O sea, creo que es un jugador que tiene su mercado. Probablemente él y John Wall vayan por un recorrido similar. Dependiendo qué temporada hagan, su valor puede subir o bajar exponencialmente, y esto puede cambiar bastante la situación. Pero yo creo que Eric Gordon es un jugador que realmente, o sea, puede tranquilamente ser un jugador traspasable si hace una temporada más o menos decente, a la altura de lo que él puede hacer. De cara, por ejemplo, al trade deadline de este año, tranquilamente puede ser traspasado Eric Gordon. No estoy demasiado de acuerdo en que sea un jugador intransferible ni nada por el estilo. O sea, no estoy de acuerdo con esta apreciación tampoco. Y este fue el último jugador que andaba por aquí en la vuelta. Pero déjenme ustedes por allá en los comentarios saber quién es para ustedes el jugador más intransferible de la NBA ahora mismo, quién es el que tiene los peores
los peores contratos, el peor contrato, el contrato que menos se puede mover. Yo creo que John Wall es un jugador que la mayoría creo que estamos por la labor de nombrar a John Wall, muy probablemente. Pero seguro que hay otros que también andan ahí en la vuelta y son nombres interesantes a destacar. Así que bueno, hasta aquí el video del día de hoy. Si les gustó, obviamente se agradece like, suscripción, campanita, todo eso que ustedes saben que ayuda un montón realmente. Muchísimas gracias nuevamente a todos por haber llegado hasta aquí y hasta la próxima.